Vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 3. Versículos 7 al 13. Y es el segundo mensaje de una serie que iniciamos el domingo pasado sobre el Dios de las oportunidades. Segundo y último de una serie de dos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Leamos como acostumbramos a hacerlo en congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. En continuación con el mensaje de la semana pasada, vamos a hablar hoy de Filadelfia, la iglesia misionera, una oportunidad de puerta abierta. Este pasaje que acabamos de leer nos presenta precisamente eso, una oportunidad que Dios nos da tanto a ellos, a la iglesia en Filadelfia en el primer siglo, como a nosotros hoy, de una puerta abierta, y eso es lo que vamos a ver. Mientras estábamos cantando hace un momento ahí la última canción, y debo decir que sugerí a los hermanos cantar esa canción durante la semana, porque me parecía apropiada en relación a el mensaje que debíamos llevar hoy. Sin embargo, esta mañana, mientras estábamos cantando la canción, vino a mi mente, y pienso que fue el Espíritu Santo que lo trajo, el tener que callarme y no cantar. Para mí, que siempre digo a la iglesia que nos toca cantar no con las emociones, sino con el entendimiento, porque el cristiano, aunque es un ser emocional, y yo sé que muchas veces hay que usar las emociones como personas que somos, pero al cantar yo pienso que debemos ser más racionales que emocionales. Y mientras estábamos cantando, el Espíritu trajo a mi razón y es justo cantar y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Es justo eso. Entonces recordé algunos textos de la Biblia que respondieron a esa pregunta, y la pregunta no es justo, es la respuesta. No es justo. No es justo decirle al Señor, estoy aquí, envíame a mí, cuando ya el Señor, a través de su palabra, nos ha dicho que vayamos.
No es justo estar repitiendo cada vez que estamos aquí en la iglesia: Señor, yo quiero ser portador de tu gloria, cuando el Señor nos ha dicho que somos luz en medio de este mundo para que el mundo sepa que Él está con nosotros. No es justo cantar una canción porque nos emociona cantarla o porque nosotros entendemos que suena bonita la letra de esa canción. No, hay que cantar con el entendimiento. La Biblia dice en Mateo capítulo 28 y versículo 19, y yendo, hagan discípulos por todas las naciones y bautícenle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas. La verdad es que ahí en Mateo capítulo 28 el Señor manda en imperativo, habla en imperativo. Son mandatos, y los mandatos del Señor, hermanos, ¿qué hay que hacer con ellos? Obedecerlo. No es considerarlo, es obedecerlo. Nosotros muchas veces buscamos la manera de acomodarnos a ello y comenzamos a analizar y a buscar la vuelta, pero cuando el Señor manda, solo una cosa hay que hacer: ¿qué? Obedecer. La Biblia dice en Marcos capítulo 16 y versículo 15, ¿qué dice allí? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces es justo que yo venga un domingo en la mañana y me conecte con los ojos cerrados, mirando al cielo y decirle: ay Señor, yo estoy aquí, envíame a mí. Eso no es justo, hermano. No es correcto. Lo correcto es que la iglesia tiene evangelismo esta tarde en Guachupita y yo tengo que hacer todo lo que pueda hacer para estar ahí y predicar el evangelio de Cristo. Lo correcto es que la iglesia tiene evangelismo mañana a las 7:30 de la mañana en una escuela y yo tengo que hacer todo lo que esté de mi parte hacer para estar ahí y predicar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo justo y es lo correcto, aunque no me guste. Aunque yo no esté de acuerdo, como Jonás, ¿recuerda la semana que viene, pasada? Ya dije, y la semana que viene. A veces se me mete un pensamiento don Juanero ahí y comienzo a pensar al revés. Pero, ¿recuerda la semana pasada? Dios dice a Jonás: ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No estoy de acuerdo. Y se fue a Tarsis. Y nosotros actuamos así. No es justo. Aclaré que yo fui que recomendé a los hermanos que cantaran esa canción, ¿verdad? O sea, el culpable soy yo, como José Luis Rodríguez. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El contexto de esta escritura, mis amados hermanos, nosotros sabemos que es Juan el apóstol, que está preso, desterrado en la isla de Patmos por causa del evangelio. Estaba aislado. De hecho, si lo pusieron en una isla que es una cárcel, aplica el aislamiento. Y Juan está preso, pero allí, siendo un anciano de 96 años, hermanos, los que tienen muchos años, ¿verdad? Deben saber que también el Señor usa a los ancianos, si se dejan usar por Él, ¿verdad? Allí Juan, siendo un anciano en la postrimería de su vida, siendo un preso, habiendo sido maltratado por el imperio, Juan recibe la revelación de Jesucristo. Y en la revelación de Jesucristo, un preso aislado, para que vean el poder y la soberanía de Dios, había personas que estaban en libertad. Habían personas que estaban en mejor situación que Juan,
para recibir esta revelación y hacerla llegar como el Señor quería. Pero el Señor quería que fuera Juan quien la recibiera en medio de la circunstancia en el que él estaba. Ustedes no glorifican al Señor por eso. A veces uno se pregunta, pero Señor, habiendo tanta gente en mejor posición, gente que más importante, gente que tiene mayor alcance, ¿por qué entonces a ti se te empeña a ti en darme algo a mí? Bueno, esa es soberanía de Dios, ¿saben? Dios hace con sus hijos y con sus cosas lo que Él quiere hacer, con quien Él quiere hacer en el tiempo en el que Él quiere hacerlo, y nosotros solamente tenemos que decir gloria a Dios. Y allí Juan recibe la revelación de Cristo. Es interesante que muchas veces nosotros decimos las revelaciones de Cristo. Y la palabra revelaciones, estudiando esto me di cuenta, no, fue la revelación de Cristo que Juan recibió. Ahora, ¿qué recibió Juan? Entre esa revelación, recibió un mensaje para 7 iglesias que estaban ubicadas en un territorio que era conocido como el Asia Menor. Y ese territorio allá en el oriente estaban varias ciudades y en cada ciudad había nacido una iglesia cristiana, una iglesia local. Y esta, precisamente la que nos toca ver hoy, es la iglesia que estaba ubicada en una ciudad llamada Filadelfia, que no es la Filadelfia de Estados Unidos que nosotros conocemos hoy, sino es una ciudad ubicada en la antigüedad, en el primer siglo, allá en el territorio oriental del Asia Menor. El nombre de la ciudad es Filadelfia y lo que significa en el idioma original, el griego, es un nombre compuesto por 2 palabras. La palabra amor, que se traduce, o la palabra fileo, que se traduce amor, y la palabra adelfo, que es hermano. Entonces, la palabra en sí significa amor de hermanos o amor fraternal. Esto debido a que un rey quien gobernaba y fundó esta ciudad la nombró así por el afecto y dedicación que su hermano le había mostrado. Y en honor a su hermano le puso el nombre a esta ciudad, el amor fraternal. Es interesante, si usted quiere saber más de eso, vaya a la enciclopedia, vaya y averigüe, lea. Yo solamente le traje los datos que tienen que ver con la predicación de esta mañana. Ahora, son 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo le envía cartas a través de Juan en su revelación. Y es interesante nosotros hacer un paralelo con otra de las iglesias, colocando de un lado el mensaje de la iglesia de Filadelfia y colocando del otro lado a la iglesia en Esmirna, que era otra ciudad. Ver cómo el Señor pone el mensaje de estas 2 iglesias en contraposición. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el capítulo 2 y versículo 10 sobre la iglesia, el mensaje a la iglesia en Esmirna, el Señor le dice específicamente que algunos de ellos serían encerrados en la cárcel. Algunos de los hermanos cristianos de la iglesia en Esmirna serían encarcelados. Mientras que en el 3:8 que hemos leído esta mañana, dice a los hermanos de Filadelfia que Dios le abrirá la puerta y nadie la podrá cerrar. Notemos que hay entonces mensajes que se contraponen uno al otro.
Mientras que en una iglesia el Señor dice, algunos de ustedes van a tener que ser encarcelados. A otra le dice, mira, yo voy a abrir la puerta y nadie la va a poder cerrar. Hermanos, ¿eran más pecadores los hermanos de Esmirna que los de Filadelfia? No, lo que pasa es que en su soberanía el Señor hace con su gente lo que Él quiere hacer. Algunos los sana de enfermedades que son enfermedades terribles y ya terminales, mientras a otros con una diarrea lo deja 2 semanas que no se le quita, que tienen que estar inyectándose suero cada rato. Es que el Señor sanó era mejor que el que Él dejó enfermo. No. Simplemente es soberanía de Dios. Hay que entender eso, mis amados hermanos. Hay que entender eso. Nosotros vivimos en esta vida y vivimos ¿para quién? Para el Señor. Pero cuando morimos, ¿para quién morimos? Cuando nosotros guardamos el día, dice la Biblia, el que guarda el día lo guarda ¿para quién? Y el que no lo guarda, para el Señor. La vida hay que vivirla pendiente de que no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Si estamos sanos, demos gloria al Señor. Pero si nos enfermamos, en medio de la enfermedad, glorifiquemos al Señor igualmente. Eso es así. Sigamos entonces con los paralelos que presenta la Escritura. A los hermanos de la iglesia en Esmirna le dice el Señor que ellos iban a pasar por tribulación de 10 días. Ahí está en el capítulo 2, versículo 10. Pero a los hermanos de Filadelfia, en el capítulo 3 y versículo 10, le dice que ellos serían librados de la hora de la prueba. O sea, a los de Esmirna Él lo iba a probar, pero a los de Filadelfia, ¿qué iba a hacer? Lo iba a librar. Luego dice en el versículo 9 del capítulo 2, a los hermanos de la iglesia en Esmirna, Él le dice, ustedes van a sufrir oposición de parte de algunos que se dicen ser judíos y no lo son, que realmente son sinagoga de Satanás. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes van a sufrir oposición de esa gente. ¿Pero qué le dice a los de Filadelfia? Esa gente va a venir y se va a postrar a su pie y va a reconocer que yo les he amado. La misma gente que a la gente de Esmirna le iba a hacer oposición, los pseudo judíos, los que eran sinagoga de Satanás, ellos que le iban a hacer oposición a los de Esmirna, a los de Filadelfia, dice el Señor, ellos vendrán y se van a postrar y van a reconocer. La verdad es, ¿era más fuerte la iglesia en Filadelfia? No. El Señor de la iglesia de Filadelfia era el mismo Señor de la iglesia de Esmirna, solo que el Señor actúa de acuerdo a su voluntad. Hermanos, eso, yo quiero enfatizar sobre eso, y fíjense que yo estoy en la introducción de este mensaje, quiero enfatizar sobre eso porque eso es importante, porque nosotros a veces hacemos notar que servimos al Señor por los beneficios que Él nos da. Que nuestro servicio al Señor es como un contrato de igual a igual. Mira, Señor, yo te estoy sirviendo, yo canto en la iglesia, yo predico, yo evangelizo, yo hago tu obra, pero tú te tienes que encargar de sanarme, de darme el mantenimiento. Mire, eso no es así. Eso no es así. Nosotros abrimos este servicio leyendo en el Salmo 100. Y en el Salmo 100 hay un versículo que nosotros tenemos que ponerle atención. Dice la Biblia, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. El poderoso en este trato es el Señor. El soberano en este trato es el Señor. Nosotros solamente somos primero criatura y luego por la voluntad y la misericordia de Dios, Él nos hizo siervos suyos. Pero sea criatura, siervo o hijo, el Señor es el Señor y nosotros pecadores que Dios ha redimido, que ha salvado
y que por su voluntad Él ha decidido darnos la vida eterna. Eso somos, simplemente. No olvide eso. En el capítulo 7 se presenta el remitente de la carta. ¿Quién escribe la carta? Dice el versículo 7 del capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo. ¿Quién más? El verdadero. ¿Quién más? Tres cosas dice quien remite la carta sobre sí mismo. Hace una autopresentación. ¿Y qué cosas dice? Primero él se presenta con el título de El Santo. ¿Quién escribe la carta? El Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, él está hablando acerca de su deidad. Los que dieron lectura a esta carta, inmediatamente al escuchar el nombre El Santo, recordaron las escrituras del Antiguo Testamento. ¿A quién se le dio ese título del Santo? Bueno, al Dios Todopoderoso, al Soberano. Él es el Santo. Recordamos en Isaías capítulo 6, cuando los serafines estaban cantando esa canción que los serafines cantaban. ¿Recuerdan esa canción? ¿Cómo decían? El uno a otro, dice la Biblia, daba voces diciendo, ¿y qué decían? Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Quién es el santo? Dios. Así que Jesús se está presentando como ¿qué? Como Dios. Ahora la pregunta es, ¿Él es Dios sí o sí? No hay opción, ¿sí? Él es Dios. Él tiene esa capacidad, ese derecho, esa autoridad de presentarse como el santo. Nada más en el libro del profeta Isaías hay una referencia a Dios como el santo, más de 40 ocasiones. Isaías presenta a Dios no como Jehová Jireh, no como Jehová que es mi estandarte, sino que lo presenta como el santo. Porque Jehová, Dios nuestro, es santo. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, llama a los creyentes que andan por el mundo disperso y les dice a ellos, sean santos, así como nuestro Dios es santo. ¿Por qué? Porque Él es el santo. ¿Y qué es el santo? La santidad tiene que ver con la capacidad que Dios tiene de estar separado totalmente del mal. Amados hermanos, si queremos servir a Dios como Dios demanda que sea servido, debemos nosotros también santificarnos cada día. Es difícil porque tenemos una carne que cargamos a donde quiera que vamos y que es contraria a Dios. Ya decía el hermano Brian en su testimonio esta mañana, citando el libro de Génesis en el capítulo 6, porque es que el corazón del hombre está de continuo solamente inclinado hacia el mal. Pero Dios demanda de nosotros también santidad. ¿Por qué? Porque Él es el santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo debo recordar esos textos bíblicos, porque aunque lo conocemos de memoria, a veces lo que nosotros conocemos de memoria no le damos el significado, el peso, el quilataje que merece. Para nosotros lo nuevo, la novedad, es lo que tiene valor. Cuando descubrimos algo nuevo en la Escritura, nosotros estamos ávidos de conocer lo que dice. Pero las cosas que ya conocemos, como que las dejamos pasar por alto. Miren, hermanos, todo lo que la Biblia dice es importante. Todo lo que la Biblia nos enseña, usted lo puede manejar al dedillo, pero no porque usted lo maneja al dedillo, ya usted debe olvidar eso. Todo lo que la Biblia dice, y mayormente lo que usted maneja y sabe,
eso tiene mayor importancia, sino lo que dice Santiago capítulo 3. No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Recuerdan esos textos bíblicos? Tres cosas dice. Además de presentarse el título del santo en relación a la divinidad, habla de su característica esencial. Quien escribe la carta se presenta como el verdadero. El verdadero. ¿Y qué está diciendo Jesús cuando dice que Él es el verdadero? Él está diciendo que en Él no hay falsedad, no hay mentira, no hay engaño. En el Señor todo es verdad. Hace rato cité a Mateo capítulo 28. La Gran Comisión. ¿Saben que la Gran Comisión dice, hay unas promesas ahí de parte del Señor? El Señor le dice, miren, eso fue minutos antes de ser elevado al cielo en una nube. Se iba. Y los discípulos están ahí con Él. Y Él le está diciendo, he aquí, yo estaré o yo estoy con vosotros. No le digo yo estaré, digo yo estoy en tiempo presente continuo. Es decir, que no tiene corte. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se terminó esa promesa para nosotros? No se termina. En Apocalipsis capítulo 21, me encanta ese texto, cuando el Señor Jesucristo dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Él dice, termina diciendo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor no miente, el Señor no engaña. Todo lo que el Señor dice son sí y son amén. Hermanos, amados, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de engaños. Un mundo en que la gente dice una cosa hoy y luego por su propio interés te dice otra mañana. Yo estaba hablando con el pastor Arturo sobre un asunto y un mensaje que alguien me mandó por texto y yo le dije al pastor, le hice una captura porque la gente te escribe algo y luego lo borra y te dice que no. Y él se echó a reír. Pues hay que hacer así ahora. La gente te dice hoy una cosa y mañana te dice que no. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo en que la gente miente. Y nosotros por esa razón a veces dudamos de lo que Dios nos dice a nosotros. ¿O no? Le voy a demostrar que sí, que nosotros dudamos de lo que Dios nos dice. Dios nos dice a nosotros que separado de Él nada podemos hacer. Un versículo simple, ¿cierto? Nosotros tenemos un compromiso serio y nosotros hacemos todos los amarres que nosotros queremos hacer, que tienen que ver con nosotros y con los otros. Y lo último que hacemos es presentárselo al Señor. Como un por si acaso. Si me fallan las otras conexiones que tengo, a ver si el Señor hace algo. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y lo dice en un contexto de buscar el sostenimiento diario. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? No, Señor, tú te equivocaste. Yo tengo que buscármela primero, después, si me sobra tiempo, si me sobran recursos, yo busco tu reino, pero primero lo mío primero y después lo tuyo. Porque no le creemos al Señor. Dudamos de su palabra. Hermanos, son los impíos que hacen eso, no los cristianos. Los cristianos, los que tienen la palabra de Dios. No es algo nuevo porque el Señor dijo de los judíos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Y eso no es aplicable solamente al Antiguo Testamento, a la generación de los judíos del Antiguo Testamento, sino a los cristianos de este siglo. El Señor dice, el verdadero, en quien no hay engaño, el que no miente, el que dice las cosas como son. Yo no sé si usted, a través de los estudios, porque aquí hay varios profesionales, muchos profesionales, digo yo, que han estudiado a nivel superior, que han ido a universidades, tienen posgrados, maestría, doctorados. Para llegar a esos niveles hay que leer mucho y conocer mucho, por lo menos de la cultura general o del área que estudiaron. Pero yo no sé si en sus estudios ustedes han encontrado a un personaje más honesto que el Señor Jesucristo. Yo, como no he estudiado mucho, no lo he encontrado. Pregunto por eso. No he encontrado en la historia, a través de los estudios pocos que he hecho, ningún personaje que sea tan honesto, tan real, tan leal como el Señor Jesucristo. Por eso al único que yo alabo, silbo y me postro es delante de mi Señor, porque no hay otro como Él. No hay otro como Él, no lo he encontrado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso Dios le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese su señorío, porque Él es el único Señor. Él es el verdadero. No hay otro, Él es el verdadero. La tercera cosa que dice sobre sí mismo el remitente es esta: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto habla de su procedencia mesiánica y profética, pero también habla de su autoridad. Primero, su título divino. Segundo, su característica de fidelidad, de verdadero. Y ahora habla de su autoridad. Dios tiene, a través de su Hijo Jesucristo, toda autoridad. Allí en Mateo capítulo 28, cito de nuevo, en el versículo 16 dice la Biblia que se reunió con sus discípulos, los 11 que quedaron después de la muerte de Judas. Y estando con ellos le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio al Señor? Toda autoridad. ¿A dónde se le dio la autoridad? En el cielo y en la tierra. No hay nadie que tenga más autoridad que nuestro Señor en este mundo. Hay gente que se llama autoridad. Sí, son autoridades locales, pero fuera de la localidad no tienen autoridad. Hay autoridades provinciales, hay autoridades del país, nacionales. Pero cuando usted reúne todos los reinos del mundo y todos los sistemas que hay en el mundo, reúne todos los planetas que hay en el universo, todos los universos que hay en esta creación, ¿quién tiene la autoridad? El Señor Jesucristo. No sean tímidos en decirlo, hermano. No tengan miedo en decir lo que la Biblia enseña. Algunos dicen, Dios es el que tiene la autoridad. Sí, pero eso de Dios es como duditando. No, ¿quién tiene la autoridad? Jesús. Jesús tiene la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. ¿La han leído ahí? Mateo capítulo 28, versículo 16. Toda autoridad. Toda autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Jesús. No es Jehová, es Jesús. Él es el que tiene la autoridad en este mundo y fuera de este mundo. Tiene tanta autoridad. Los discípulos salieron. Él los mandó a evangelizar como nos ha mandado a nosotros. Y vinieron contentos diciendo, ay Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Los demonios se nos sujetaban. Si usted quiere tener un demonio como un perrito amarrado en su patio,
hágalo en el nombre de Jesús. No vaya en el poder de quien usted cree que tiene. No, no, no. No vaya usted al enfrentar. Mire, levanten la cabeza a todos los creyentes que están aquí. Voy a decir algo que no acostumbro a decir aquí, ¿verdad? Ustedes saben que hay demonios regados por toda la tierra, ¿cierto? Esta mañana en la clase de caballeros estábamos diciendo de la cantidad de ángeles que se sublevaron cuando el levantamiento de Satanás en el cielo. 1/3. Cuando usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta que la cantidad de ángeles creados eran muchos. La Biblia dice miriadas de ángeles. Ahora, si 1/3 se rebeló contra Dios, eran muchos, son muchos los demonios. Los demonios están regados por toda parte. Ahora, cuando usted se enfrente con un demonio, si usted es cristiano, usted no tiene que tener miedo. Pues, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén, así me gusta. Cuando usted se encuentre con un demonio, usted no anda cazando demonios por ahí. Pero cuando haya una manifestación demoníaca frente a usted, usted no tiene que salir corriendo ni coger el teléfono y llamar al pastor. Usted puede enfrentar ese demonio, solamente que tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese nombre tiene autoridad para que no solamente un demonio, sino que una centena de demonios salgan corriendo. En el nombre de Jesús. La autoridad. Él dice aquí que Él tiene la llave para abrir y nadie pueda cerrar cuando Él abra. Y tiene la llave para cerrar y que nadie pueda abrir cuando Él abra. Si usted no cree eso, pregúntele a los habitantes del tiempo de Noé. Cuando dice la palabra de Dios que comenzó a llover, Noé estaba predicando, la gente no le estaba creyendo hasta que comenzó a caer la llovizna que caía, ¿verdad? Y la gente comenzó a correr hacia el arca, dice la Biblia, que cerró la puerta. Ni Noé la pudo abrir. Es que cuando el Señor cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Digan amén, hermanos. En segundo lugar, el verso 8. Y yo sé que ya ustedes comienzan a preocuparse porque usted dice, ahora que va por el 8 y hasta el 3. El verso 8 es un testimonio de lo pendiente que está Dios con respecto a su iglesia. Verso 8 dice, yo conozco tus obras. Dios, en la persona de Cristo, se presenta ante la iglesia de Filadelfia con esta carta, y una de las cosas que le dice es, yo estoy pendiente de lo que pasa contigo. Ay, mis hermanos, esta mañana estaba hablando con Patricia mientras veníamos en el camino, y una de las cosas que decíamos es que Dios está pendiente de lo que pasa en esta iglesia. Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce el corazón de Patricia, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón suyo, y el suyo, y el suyo, y el suyo. Y Dios nos conoce colectivamente. Dios sabe de cada uno de nosotros. Y Él nos mira, y Él nos ve, y Él sabe con detalle todo lo que hay en esta iglesia. Yo conozco tus obras. 3 cosas también dice sobre lo que Él conoce. La primera cosa que Él dice es que Él conoce que la iglesia tiene pocas fuerzas. Él sabe que la iglesia tiene pocas fuerzas. Bueno, es verdad que nosotros tenemos poca fuerza, pero ¿quién es nuestro Señor? El que tiene la llave de abrir puertas y que nadie puede cerrar, y cerrarla y que nadie la pueda abrir. ¿Quién es nuestro Señor? La iglesia tiene poca fuerza, pero aún tiene a un Señor que es poderoso. La iglesia no tiene muchos recursos, pero tiene a un Señor que es poderoso.
La iglesia no tiene grandes capacidades, pero tiene a un Señor que es poderoso, hermanos. Eso hay que creerlo, hay que vivirlo en el día a día, en la cotidianidad nuestra. Nosotros creemos que la obra del Señor depende de nosotros, mis amados hermanos. La obra del Señor no depende de nosotros. Yo estoy mirando a la hermana Carmen y se me ocurre, la hermana Carmen Polanco, se me ocurre hablar del testimonio de Carmen. ¿Cómo Carmen llega a esta iglesia? ¿Algún cristiano de esta iglesia la evangelizó? No. Yo conozco el testimonio de ella. Una situación familiar de salud la mueve a ella a entregar su vida a Cristo. Pero el Señor la trajo a esta iglesia. Alguno de nosotros le dijo, Carmen, conviértete y ven a mi iglesia. No. Pero la hermana Carmen llega a ser la administradora, un recurso valioso que el Señor trajo a esta iglesia. ¿Lo traímos nosotros? No, porque el Señor no necesita de nosotros, dice la Biblia. El Señor agrega, añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Alabado sea el Señor. El Señor me encontró allí en Don Juan. Mi mamá orando muchos años por mi conversión. Y que se sepa, ella ni mi papá eran de esta iglesia. Pero cuando el Señor quiso traerme a esta iglesia, me trajo. Y quiero decirle que el testimonio más valioso de cristiano alguno que yo he conocido son mis padres. No por ser mis padres, sino por el testimonio que ellos mostraron frente a mí, siendo aún inconverso. Pero cuando el Señor quiso salvarme, me trajo a esta iglesia. ¿Alguno de ustedes me trajo aquí? No, el Señor quiso que yo estuviera aquí. Mis amados hermanos, la iglesia no tiene poder. El poder lo tiene nuestro Señor. Tenemos que depender del poder del Señor. Ahora, el Señor dice de esa iglesia dos cosas que sí tienen que ser interesantes para la iglesia. Lo primero, aunque tiene poca fuerza, eso no es excusa para no guardar mi palabra. La iglesia tiene que guardar la palabra del Señor. La iglesia tiene que apegarse a la palabra del Señor. La iglesia tiene que ser vigilante en cuanto al testimonio de la palabra del Señor. La iglesia tiene que apegar su vida a la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de esta iglesia que tiene poca fuerza? Aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra. Y cada vez que yo veo la palabra guardado, debo traducirla para ustedes. La palabra guardar significa obedecer. Obedecer. ¿Qué debe hacer la iglesia? Obedecer la palabra del Señor. La iglesia con pocos recursos debe obedecer la palabra del Señor. La iglesia que tiene poca fuerza debe obedecer la palabra del Señor. La iglesia que tiene poca gente tiene que obedecer la palabra del Señor. La que tiene mucha gente tiene que obedecer la palabra del Señor. La iglesia tiene que obedecer la palabra del Señor. La Biblia no puede salir de la iglesia. La iglesia tiene que levantar la Biblia siempre. En cada reunión de la iglesia debe haber enseñanza de la palabra del Señor. A veces veo reuniones kilométricas de la iglesia y canta, y canta, y canta, y canta. Y un menosprecio a la palabra del Señor. Vamos a tener al pastor ahora con una reflexión de 5 minutos después que se cansaron de cantar y de cantar. No, si cantaron 2 horas, hay que predicar 3 o 4. La palabra del Señor hay que obedecerla, hay que guardarla. Es la palabra del Señor la que le da valor a la iglesia. La iglesia del primer siglo no cantaba un cántico. Es más, la Biblia registra un cántico. Dice la Biblia en la reunión que tuvo Jesucristo con sus discípulos, después de haber cantado el himno, salieron. Oye, el himno. Un solo. Y no es que yo estoy en contra de los cánticos, a mí me gusta cantar. Pero me gusta que si se cantan 2 horas, que se prediquen 3.
A mí no me cansa escuchar a nadie predicando. A mí no me cansa escuchar la palabra del Señor. Patricia lo sabe. Yo tengo una emisora en mi teléfono y a veces todas las mañanas, después de hacer mi devocional, eso escuchando mensajes, escuchando a través de la Biblia, escuchando la hora del estudio bíblico, escuchando todos los mensajes sanos que yo puedo escuchar. Yo tengo que escucharlo porque es la palabra del Señor la que sostiene y le da vida al cristiano. Has guardado mi palabra, has obedecido. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. ¿Y saben la segunda cosa? No te avergüenzas de mi nombre. Iglesia, no podemos avergonzarnos del nombre de Cristo. Hay una moda nueva. ¿Saben cuál es la moda nueva que yo veo? Que las iglesias nuevas que se están levantando no se quieren llamar iglesia y no se quieren llamar cristiana. Son centros de restauración, son centros familiares, son casas de qué sé yo qué. No. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí hay contenida dos verdades. Primero, iglesia, que significa pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Y lo otro, que es de Cristo. Si hay algo que me satisface, es ser parte de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque se llama Iglesia Bíblica y Cristiana. Iglesia Bíblica Cristiana. Yo sé que a veces a nosotros nos sale decir IBCC, pero IBCC son 4 letras vacías. Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo. Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo. Está bien, podemos decir en ocasiones IBCC, pero no olvidemos que es Iglesia Bíblica Cristiana Consuelo. Ese nombre no avergüenza. Somos iglesia. Creemos en el mensaje de la Biblia, por eso somos bíblicas. Y somos una iglesia cristiana, seguidora de Jesucristo. Y consuelo no porque estamos consolados, sino porque vivimos aquí en este pueblo. Pero no nos avergoncemos, mis amados. Yo tengo amigos, colegas que están dirigiendo, que cuando te inviten, te invitan, yo quiero que tú vayas allá al centro. Yo quiero que vengas a nuestra casa. Yo pienso que para su casa que voy. No, de que la casa, esta casa y esta casa, que esta casa. No. Es la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, yo voy a tardar un poco, pero mientras yo me tardo, yo te voy a mandar estas cosas para que sepas cómo debes comportarte. ¿Dónde? En la casa, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y saben una cosa que puede parecer contradictoria. En ese tiempo, la iglesia se reunía en casas, pero no le llamaban casas, le llamaban iglesia. Contrariamente hoy, la iglesia se reúne en templos y le quieren llamar casa, le quieren llamar centro, yo hasta me río de eso. No, iglesia de Cristo, iglesia del Señor Jesucristo. No se avergüence nunca. Cuando usted vaya a su casa, los vecinos tienen que saber que usted es de Cristo, que usted es cristiano, que usted es un seguidor del Señor Jesucristo. No se avergüence de eso. La promesa es porque tú no te has avergonzado de mí, yo tampoco me avergonzaré delante de mi Padre. Mire, no importa que usted no tenga buena salud, usted tiene oportunidad para predicar el evangelio a sus vecinos. Cuando sus nietos vayan a su casa, usted sabe que sus nietos no son cristianos, saque de esa hora que ellos pasan ahí, saque 10 minutos y háblele del evangelio de Cristo. Porque usted es cristiano. Ellos deben saber que usted es cristiano, que usted ama a Cristo, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Señor, que Él es su fuerza, su fortaleza, que usted ama a Cristo. Tienes poca fuerza. Yo sé que muchos de nosotros ya pasamos de los 50 y cuando uno pasa de los 50 hay un problema. Vienen los dolores. Entramos en esa segunda adolescencia. La primera adolescencia es que adolecemos de conocimiento, pero la segunda adolescencia es que adolecemos de salud, adolecemos de estar tranquilos, de sueño. Yo sé
que es incómodo para alguno de nosotros, que movernos es un sacrificio, que dormirnos es una hazaña y levantarnos es un gran sacrificio. Pero usted tiene un vecino, una vecina que no conoce al Señor Jesucristo. Haga su ministerio ahí. Haga su ministerio ahí. Usted tiene una hija que no conoce de Jesucristo. Haga su ministerio ahí. Cuando el Señor sanó al endemoniado, el Señor le dio una misión. Ve por tu casa y a tus vecinos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No hay excusa para hacer la obra del Señor. Hágalo. El esposo suyo que no conoce al Señor Jesucristo, pórtese bien, mire, pórtese bien, cocínele bien, arregle la cama, recoja la vacinilla con tiempo, haga todo lo que tiene que hacer. Se pusieron serias cuando yo mencioné la vacinilla. Jesucristo mencionó letrina Jesucristo en la Biblia, por si acaso. Porque hay mujeres que se levantan y se ponen a hablar con la vecina y no recogen la vacinilla con tiempo. Entonces el hombre cuando se levanta se trompieza con ella. No. Haga todo lo que tiene que hacer bien y comunique el mensaje cristiano con su conducta. La Biblia dice en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, que los que no conocen la palabra sean ganados con la conducta de sus esposas. Ya finalmente, ¿qué mensaje el Señor envía a la iglesia? Permítanme presentar este mensaje en las 4 cosas que el Señor le dice a esta iglesia. Y este cuádruple elementos en el mensaje están precedidos por una expresión. He aquí. He aquí. Cuando usted lee los versículos 8 al 11, encuentra que 4 veces el Señor dice a la iglesia, he aquí. Y esta expresión es una expresión que comunica expectación. Cuando quien escribía o quien tenía una alocución decía, he aquí, el oyente o lector se preparaba con expectación. Iba a recibir algo que iba a decir quien escribía o quien hablaba. Y la primera cosa que el Señor dice a esta iglesia es que hay una puerta abierta. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta es la oportunidad que Dios da a la iglesia. Una puerta abierta. Le dije anteriormente que el Señor nuestro tiene la autoridad, es el poderoso. Y cuando el Señor nos está diciendo que tiene una puerta abierta para nosotros, hermano, Él es el verdadero, hay que creerle. El Señor ha abierto una puerta para nosotros. A veces soy muy observador, a veces nada más. Otras veces soy muy despistado. Pero observo en nuestra localidad que hay mucho pecado. De hecho, a nivel general en el mundo hay mucho pecado. Hay tanto pecado que la gente ha perdido no solamente el pudor moral, sino que espiritualmente la gente ha perdido el respeto por Dios. La gente cree que tiene la capacidad de hablar de Dios y salir ileso. Y nuestra localidad no escapa a esa realidad que es global. Y a veces me enfado en mi interior cuando veo actos y conductas y expresiones que son contrarias a la moral divina, a lo que Dios establece para el hombre. Pero ¿saben qué?
mis amados hermanos, la reflexión que a través de esa verdad he encontrado es que ¿para qué Dios tendrá una iglesia en un lugar donde no hay maldad? ¿Cuál es la razón de que haya una iglesia en una localidad donde todos son santos? Cuando el valor de la iglesia es predicar el evangelio y mostrar al Señor ante la gente que está en oscuridad. Y eso me lleva a esta conclusión. Hermanos, Dios nos ha abierto una puerta en este pueblo en el que estamos. Nosotros tenemos que cambiar entonces el énfasis que hacemos tanto en la queja por la maldad y ubicarnos en prender la luz que somos ante aquellos que están en tinieblas para que la gente vea que hay una luz. Cantamos un cántico, un himno aquí. Creo que lo cantamos hace 2 semanas. La merced de nuestro Padre es un faro que al brillar, ¿qué más dice el cántico? Bueno, yo sé que el coro dice, mantened el faro ardiendo, arrojen su luz al mar, que si hay algún náufrago perdido, tu luz lo guiará. Hermanos, es verdad que en nuestra población hay mucho pecado, pero para eso existe la iglesia de Cristo. Es una puerta abierta para que la gente conozca del Señor. Nosotros debemos dejar de fijarnos en tanta maldad que hay y hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, brillar delante de aquellos que están en pecado. El Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y cuál es la puerta? Él mismo ha dicho, Jesucristo dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, yo soy la puerta. ¿Y cuál es la puerta que le vamos a mostrar a los perdidos? A Jesucristo. Es ese nombre que tiene el poder, que tiene la autoridad. Hermanos, tenemos un mensaje que llevar. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo. Jesucristo. Y tenemos que dejarnos de ñoñería. Tenemos que dejarnos de estar ocupados en tantas cosas que son pasajeras. Hermanos, lo digo con todo el corazón. Muchos de nosotros está perdiendo el tiempo en cosas que van a pasar. Y no nos estamos ocupando en las cosas que son eternas y que son verdaderas. Dejemos de tomar excusa. Ya basta de excusa. Ya basta de presentar esas tremendas excusas que tenemos. Tenemos que hacer el trabajo del Señor. Tenemos que hacerlo porque el Señor nos manda a hacerlo. La segunda cosa, un testimonio que entregar. Versículo 9. El Señor dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo no tengo ninguna duda al respecto de que el Señor nos ha amado a nosotros. Pero este mensaje que el Señor manda aquí no es que yo lo reconozca, es que aquellos que son de la sinagoga de Satanás lo reconozcan. Hay gente por ahí que son demonios, hay gente por ahí que son microtraficantes, hay gente por ahí que venden bebidas alcohólicas, envenenándole la vida a la gente. Hay gente por ahí que están robando y hay gente por ahí que están matando. Pero es a través de la iglesia que ellos van a venir a postrarse delante del Señor. Y la iglesia tiene que tener conciencia de eso. Tenemos poca fuerza, pero el Señor nuestro es el Todopoderoso. Él es el que nos ha enviado a dar el testimonio del Evangelio para que esa gente que pertenece a la sinagoga de Satanás, la luz del Evangelio les resplandezca y ellos se postren delante del Señor. El trabajo de la iglesia no es un juego. El trabajo de la iglesia no es algo simple. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, debe saber
que tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es aprovechar la oportunidad que el Dios de las oportunidades nos está dando. En tercer lugar, una recompensa por la fidelidad. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice el Señor? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Los que somos pretribulacionistas, vemos en este versículo una promesa de ser guardado en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, este mensaje tiene también una enseñanza a esta iglesia local que fue entregada, a la iglesia de Filadelfia. Y es una promesa de recompensa por la fidelidad. Noten que el Señor dice, por haber guardado la palabra de mi paciencia. La iglesia que es respetuosa del mensaje de Dios en la Biblia no lo hace de gratis. Hay recompensa para ellos. Porque en medio de este tiempo que la gente desecha la palabra del Señor, es necesario que la iglesia guarde, que la iglesia respete, que la iglesia obedezca la palabra del Señor. El Señor tiene una promesa para la fidelidad de la iglesia. La iglesia que es fiel en el cumplimiento de la palabra del Señor es una iglesia que tendrá recompensa de parte de su Señor. ¿Y de qué estamos hablando? Es que el Señor en su palabra nos ha enviado a predicar. Dice la Biblia en 1 Corintios que ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a Dios, le agradó a Dios salvar a los perdidos a través de la predicación de la palabra. Amados, eso es importante. A veces somos iglesia solamente por pertenecer a un conglomerado. A veces somos iglesia porque los domingos, como yo no hago nada, tengo que tener un lugar a donde ir. Somos iglesias a veces porque mi familia es de tradición cristiana. No. Si somos iglesia hay una responsabilidad de hacerlo. Si somos iglesia tenemos un compromiso con el Señor y con su palabra y debemos ser fieles. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4 que todos los hombres son tenidos por administradores de los misterios de Dios y se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Fidelidad, mis amados hermanos. La última cosa que el Señor dice en este mensaje a la iglesia es una promesa esperanzadora. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Qué promesa preciosa. Y debo tomarme un minuto para explicar esta promesa. No se trata de que alguno puede tomar mi salvación. Lo que tienes no tiene que ver con salvación. La salvación ya la tenemos y nadie nos la puede arrebatar. Eso es enseñanza bíblica. Pero la recompensa, mis amados hermanos, en corona, algunos la pueden perder. Y a esto se refiere el Señor. Las coronas que vienen como recompensa de la fidelidad, del trabajo en el Señor, de la dedicación a hacer la obra del Señor. No todos tienen corona segura. Dice el Señor, reténla si la tienes. Tú tienes una corona en el Señor. Dice el apóstol que no solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. Y el Señor dice que va a entregar coronas cuando Él venga. Dice aquí la Biblia, he aquí yo vengo pronto. Una de las expectaciones más grandes que tiene que tener el cristiano es la segunda venida de Cristo. Todos nosotros debemos estar pendientes a que Cristo viene. Aunque este mensaje no se predica tanto hoy, porque estamos tan acomodados al mundo que yo creo que nosotros algunos no quieren que Cristo venga. Estamos viviendo también en esta tierra que estamos negándonos a la posibilidad de que el Señor Jesucristo interrumpa este bienestar que tenemos en este mundo. Pero es una verdad que aunque usted no quiera, es una verdad que está en la Biblia y se va a cumplir. Cristo dice, yo vengo pronto.
¿Cuánto están esperando al Señor en su casa? Bueno, pues quedémonos aquí media hora más esperando al Señor, ¿verdad? Dígame. Aunque yo voy a terminar en un minuto, no se preocupe. Sí, hermanos, pero la verdad es que el mensaje de que Cristo viene pronto debe estar presente en nuestra vida. Y estar presente también en cuanto a la responsabilidad de la fidelidad que tenemos que presentarle al Señor. Él viene pronto para que nosotros recibamos lo que Él va a darnos, la recompensa. Pero mira, ojo, retén lo que tienes, cuida lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe una cosa que nos va a avergonzar a nosotros? Es que cuando estemos delante del Señor, que hermanos que militaron en nosotros, con nosotros en la iglesia, y que a veces hasta lo menospreciábamos, no creíamos que esa persona estaba haciendo algo valioso, cuando el Señor lo llame a recibir una corona brillante como las estrellas orientales, nosotros no queremos con la cara lánguida, mirando, pero fulano recibió corona y la mía. No, porque fulano fue fiel al Señor. Y tú, aunque tuviste muchos años en la iglesia, aunque te dieron posiciones en la iglesia, aunque tú hacías cosas en la iglesia, no las hacías para Dios, no fuiste fiel. Y el Señor te va a demostrar en aquel día que lo que vale no es tú, lo que tú quieres hacer, sino lo que Él mandó que tú hicieras. Eso es lo que vale en esto de la iglesia. Mis amados hermanos, retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. El Señor viene pronto. Y finalmente dice la Biblia, para concluir este mensaje en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debo decir una cosa, nosotros no tenemos dos oídos, tenemos un oído y tenemos dos orejas. Esas dos orejas son los órganos por los cuales entran los sonidos a nuestro oído y podemos percibir. Y cada uno de nosotros, a veces tenemos una oreja mala, ¿verdad? Tapada por el descuido del mantenimiento, pero hay otra que nos sirve a nosotros. Todo el mundo aquí oye, ¿me están oyendo? ¿Se oye o no se oye? El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga mucho más. Vamos a tener esta actitud de oración.